¿Qué pasaría si te dijera que yo, como médico cardiólogo con más de 20 años de experiencia, después de estudiar cientos de investigaciones científicas, de revisar las estadísticas reales de efectos adversos y de ver con mis propios ojos las consecuencias en mis pacientes, he tomado la decisión informada de rechazar ciertas vacunas para mí mismo y para mi familia? No porque sea antivacunas, todo lo contrario. Porque creo firmemente en la ciencia y en la medicina basada en evidencia. Pero justamente por eso, porque conozco los datos que la mayoría de los médicos no se toman el tiempo de revisar, he llegado a conclusiones que probablemente te van a sorprender. Y te digo más. No estoy hablando de teorías conspirativas ni de información de redes sociales. Estoy hablando de estudios publicados en revistas médicas de alto impacto, de reportes oficiales de farmacovigilancia, de análisis de riesgo-beneficio que cualquier persona puede consultar si sabe dónde buscar. Lo más importante es que tú tengas acceso a esta información para que tomes tus propias decisiones informadas, no porque yo te lo diga, sino porque entiendas la ciencia detrás de cada vacuna. Soy el doctor, médico cardiólogo, y hoy voy a explicarte con total transparencia y honestidad científica cuáles son las vacunas que yo personalmente he rechazado. ¿Por qué razones específicas basadas en evidencia, cuáles sí recomiendo? Sin ninguna duda, y los 5 errores más graves que comete la gente al tomar decisiones sobre vacunas sin tener toda la información. Y por favor, presta mucha atención porque el error número 2 y el número 1 están poniendo en riesgo tu salud y la de tu familia por falta de información completa antes de entrar en detalles específicos. Déjame aclarar algo fundamental, porque este tema está lleno de emociones, polarización y desinformación de ambos lados. Yo no soy antivacunas. Las vacunas han sido una de las herramientas más poderosas en la historia de la medicina. Han erradicado enfermedades mortales como la viruela, han reducido drásticamente casos de polio, sarampión, tétanos, difteria. Millones de vidas se han salvado gracias a las vacunas. Eso es un hecho innegable. Pero también es un hecho que no todas las vacunas son iguales. Hay vacunas con décadas de evidencia de seguridad y efectividad. Y hay vacunas más nuevas con menos tiempo de estudio, con tecnologías diferentes, con perfiles de riesgo-beneficio que varían según tu edad, tu estado de salud, tus factores de riesgo. Y como médico responsable, mi deber es analizar cada vacuna individualmente, revisar la evidencia científica disponible, evaluar los riesgos y beneficios específicos para cada persona y tomar decisiones informadas. No puedo simplemente decir, todas las vacunas son buenas o todas las vacunas son malas. Eso sería irresponsable y anticientífico. Ahora, lo que sí puedo decirte es que el sistema de información sobre vacunas tiene problemas serios que necesitas conocer. Primero, los estudios de seguridad de vacunas son financiados principalmente por las mismas compañías farmacéuticas que las producen. Esto crea un conflicto de interés evidente. Segundo, los sistemas de reporte de efectos adversos como el VAERS en Estados Unidos o el sistema de farmacovigilancia en otros países son sistemas pasivos, voluntarios. Esto significa que solo se reporta una fracción de los efectos adversos reales. Estudios sugieren que menos del 10% de las reacciones adversas se reportan oficialmente. Tercero, los estudios pre-aprobación de vacunas generalmente duran solo unos meses o pocos años, no décadas. No sabemos efectos a largo plazo de muchas vacunas nuevas. Y cuarto, hay presión enorme sobre médicos, instituciones y científicos para no cuestionar las vacunas. Cualquier médico que exprese preocupaciones es inmediatamente etiquetado como antivacunas, aunque esté basando sus preocupaciones en evidencia científica legítima. Todo esto hace que sea muy difícil tener una conversación honesta y balanceada sobre vacunas. Ahora vamos directo a los 5 errores más graves que comete la gente. Error número 5. Pensar que todas las vacunas son igualmente necesarias para todas las personas. Este es un error masivo. Fíjate bien, una vacuna contra el tétanos es absolutamente necesaria si trabajas en el campo, si tienes contacto con tierra, con animales, con objetos oxidados. El tétanos es mortal y la vacuna es muy segura. Tiene décadas de evidencia. Pero esa misma vacuna puede no ser tan crítica para alguien que vive en una ciudad, trabaja en una oficina y tiene riesgo prácticamente nulo de exposición. Una vacuna contra la hepatitis B es fundamental para personal médico, para personas que trabajan con sangre, para personas con múltiples parejas sexuales. Pero para un niño recién nacido, sin factores de riesgo, el beneficio es cuestionable, comparado con los posibles efectos adversos. Una vacuna contra la gripe puede ser importante para adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que tienen alto riesgo de complicaciones, pero para un joven sano de 25 años, el beneficio es mínimo y los efectos adversos, aunque raros, existen. Del punto es que el análisis de riesgo-beneficio cambia completamente dependiendo de tu edad,
tu salud, tu estilo de vida, tu ubicación geográfica, tus factores de riesgo. No puedes aplicar el mismo calendario de vacunación a todo el mundo y esperar que sea óptimo para todos. Eso no es ciencia, es protocolo ciego. ¿Cuál es la solución? Evalúa cada vacuna individualmente para tu situación específica. Pregúntate, ¿cuál es mi riesgo real de contraer esta enfermedad? ¿Qué tan grave sería la enfermedad si la contraigo? ¿Cuál es la efectividad de la vacuna para prevenirla? ¿Cuáles son los posibles efectos adversos? ¿Vale la pena el riesgo? Estas son preguntas legítimas que todo médico debería ayudarte a responder. Error número 4. Confiar ciegamente en que, si una vacuna fue aprobada por las autoridades sanitarias, entonces es 100% segura. Este error es peligroso. La aprobación de una vacuna no significa que sea perfectamente segura, significa que, en los estudios presentados, los beneficios parecieron superar los riesgos para la mayoría de la población estudiada en ese momento. Pero hay problemas con este proceso. Primero, los estudios pre-aprobación tienen muestras limitadas, generalmente decenas de miles de personas, no millones. Efectos adversos raros, que ocurren en primera de cada 100.000 personas, no se van a detectar en un estudio de 30.000 personas. Segundo, los estudios pre-aprobación excluyen a personas con ciertas condiciones de salud, embarazadas, niños muy pequeños, adultos mayores frágiles. Entonces, cuando la vacuna se aprueba y se da a toda la población incluyendo estos grupos, aparecen efectos adversos que no se vieron en los estudios. Tercero, el tiempo de seguimiento en los estudios es limitado. Efectos adversos que aparecen meses o años después no se detectan. Y hay ejemplos históricos de esto. La vacuna contra el rotavirus Rotavirus fue aprobada en 1999 y retirada del mercado un año después porque causaba intususcepción intestinal. Un efecto adverso grave que no se detectó en los estudios iniciales. La vacuna contra la gripe porcina H1N1 Pandemrix causó narcolepsia en cientos de niños en Europa. Un efecto adverso que solo se descubrió después de que millones de personas ya habían sido vacunadas. El punto no es crear pánico, el punto es entender que la aprobación no es garantía absoluta de seguridad. Es un proceso imperfecto hecho por humanos con información limitada. ¿Cuál es la solución? Investiga por ti mismo. Lee los insertos de las vacunas, donde se listan todos los posibles efectos adversos. Busca los estudios originales. No solo lo que dicen los titulares de noticias. Consulta los sistemas de farmacovigilancia como VAERS o UDRA Vigilance, donde se reportan efectos adversos. Y toma una decisión informada, no ciega. Error número 3. Vacunar cuando tu sistema inmune está comprometido o debilitado. Este error lo veo constantemente y es muy peligroso. Muchas personas se vacunan cuando están enfermas, cuando tienen una infección activa, cuando están tomando antibióticos, cuando están estresadas, cuando durmieron mal durante semanas, cuando están desnutridas. El problema es que las vacunas funcionan estimulando tu sistema inmune. Si tu sistema inmune ya está debilitado o sobrecargado, luchando contra una infección, no va a responder bien a la vacuna. Puede que no genere suficientes anticuerpos, haciendo la vacuna inefectiva. O peor aún, puede que tu sistema inmune sobrereaccione y cause efectos adversos más severos. He visto pacientes que desarrollaron reacciones autoinmunes después de vacunarse mientras estaban luchando contra infecciones virales. Su sistema inmune se confundió y empezó a atacar sus propios tejidos. ¿Cuál es la solución? Vacúnate solo cuando estés completamente sano, si tienes fiebre, si tienes una infección respiratoria. Si estás tomando antibióticos, si acabas de salir del hospital, espera. Dale tiempo a tu cuerpo de recuperarse completamente. Asegúrate de estar bien alimentado, bien hidratado, durmiendo bien. Tu sistema inmune necesita estar en su mejor estado para responder correctamente a una vacuna. Y si tienes enfermedades autoinmunes, alergias severas, inmunodeficiencias, consulta con un inmunólogo antes de vacunarte. No con un médico general que solo sigue protocolos, con un especialista que entienda tu sistema inmune. Ahora llegamos a los 2 errores más críticos y peligrosos. Error número 2. No reportar efectos adversos cuando ocurren. Este error perpetúa el problema de falta de información. Muchas personas experimentan efectos adversos después de vacunarse. Fatiga extrema, dolores musculares severos, palpitaciones cardíacas, mareos, erupciones en la piel, problemas menstruales, y sus médicos les dicen que es coincidencia, que no está relacionado con la vacuna, que no hay evidencia. Y la persona se queda callada, no reporta nada, y el efecto adverso nunca entra en las estadísticas oficiales. Esto crea un ciclo vicioso. Si no se reportan los efectos adversos, las autoridades dicen no hay reportes, por lo tanto la vacuna es segura. Pero la realidad es que hay miles de casos no reportados.
Como médico te digo, si experimentas cualquier síntoma inusual dentro de las primeras semanas después de vacunarte, repórtalo. Entra al sistema VAERS si estás en Estados Unidos o al sistema de farmacovigilancia de tu país. No necesitas un médico para hacer el reporte, tú mismo puedes hacerlo. Describe lo que te pasó cuando empezó, qué tan severo fue. Esto crea un registro. Cuando cientos o miles de personas reportan el mismo efecto adverso, se vuelve imposible de ignorar y las autoridades tienen que investigar. Pero si todos se quedan callados, nunca sabremos la verdadera tasa de efectos adversos. Reporta siempre, aunque no estés seguro de que esté relacionado. Deja que los expertos analicen los datos. Y ahora sí, el error más grave de todos. Error número 1. No hacer la pregunta más importante antes de vacunarte. ¿Cuál es mi riesgo individual de morir o tener complicaciones graves por esta enfermedad? Versus mi riesgo de tener efectos adversos graves por esta vacuna. Esta es la pregunta que casi nadie hace y que cambia todo. Déjame darte ejemplos concretos. Si tienes 75 años, tienes diabetes, hipertensión y obesidad, tu riesgo de morir por COVID-19 es muy alto, tal vez 5% a 10%. En ese caso, incluso una vacuna con riesgo de efectos adversos de 1 en 1, 0,0 tiene sentido. Los beneficios claramente superan los riesgos. Pero si tienes 25 años, estás sano, haces ejercicio, no tienes enfermedades crónicas, tu riesgo de morir por COVID-19 es menor a 0,01%. En ese caso, una vacuna con riesgo de miocarditis de 1 en 5, 0,0 jóvenes ya no tiene el mismo balance de riesgo-beneficio. Los números cambian completamente, lo mismo aplica para cualquier vacuna. La vacuna contra la gripe, por ejemplo, si eres un adulto mayor de 70 años con enfermedad pulmonar, la gripe puede matarte. La vacuna tiene sentido. Pero si eres un niño sano de 5 años, tu riesgo de morir por gripe es prácticamente cero. ¿Realmente necesitas una vacuna que tiene efectos adversos documentados, aunque sean raros? Cada persona tiene que hacer este análisis honesto con datos reales. No con miedo ni con presión social. Ahora llegamos a la parte más importante y controversial. Las vacunas que yo personalmente he decidido rechazar y por qué. Quiero ser muy claro. Esto es mi decisión personal basada en mi evaluación de mi propio riesgo-beneficio. No estoy diciéndote lo que tú debes hacer. Estoy compartiendo mi razonamiento, para que tú puedas hacer tu propio análisis. Primera vacuna que rechazo, las vacunas de refuerzo repetidas de COVID-19 más allá de las dosis iniciales. ¿Por qué? Porque soy un hombre sano, menor de 60 años, sin enfermedades crónicas, con inmunidad natural por infección previa. Los estudios muestran que la inmunidad natural más 2 dosis de vacuna provee protección duradera. Los refuerzos adicionales, cada 6 meses, no han demostrado beneficio claro en personas de mi perfil, pero sí tienen riesgo acumulativo de efectos adversos, especialmente miocarditis en hombres jóvenes. El balance riesgo-beneficio para mí no justifica refuerzos indefinidos. Segunda, vacuna que rechazo, la vacuna contra el virus del papiloma humano HPV en su formulación actual para mí como adulto. ¿Por qué? Porque esta vacuna está diseñada para prevenir cáncer cervical y verrugas genitales. Yo ya pasé la edad de máximo beneficio, que es antes del inicio de la actividad sexual. Los estudios muestran beneficio limitado en adultos que ya han estado expuestos al virus. Además, la vacuna tiene una tasa de efectos adversos neurológicos documentados en sistemas de farmacovigilancia que, aunque raros, existen para un adolescente antes de iniciar vida sexual. El beneficio es claro. Para mí, no tercera vacuna. Que rechazo, la vacuna anual contra la gripe, en mi caso personal. ¿Por qué? Porque la efectividad de la vacuna de la gripe varía enormemente año a año. Desde 10% hasta 60%, dependiendo de que tan bien coincidan las cepas predichas con las cepas circulantes. Yo tengo un sistema inmune sano, no trabajo en hospitales en contacto con pacientes vulnerables, y prefiero fortalecer mi inmunidad natural con nutrición, ejercicio, sueño y suplementos como vitamina D y zinc. Esto no significa que la vacuna de la gripe sea mala, significa que para mi perfil de riesgo no veo el beneficio suficiente para justificar la intervención anual. Ahora, para ser completamente transparente y balanceado, déjame decirte las vacunas que sí he recibido y que sí recomiendo sin ninguna duda para la mayoría de las personas. Primera vacuna que sí recomiendo, la vacuna contra el tétanos. El tétanos es una enfermedad mortal, la bacteria está en todas partes en el suelo, en el polvo, en objetos oxidados. La vacuna tiene décadas de evidencia de seguridad y efectividad. Los efectos adversos son mínimos. Cualquier persona que tenga contacto con el ambiente, que trabaje con sus manos, que haga jardinería, que tenga riesgo de cortarse, debe estar vacunada contra el tétanos. Yo recibo mi refuerzo cada 10 años sin dudar.
Segunda vacuna que sí recomiendo, la vacuna contra la hepatitis B para personas en grupos de riesgo. Personal médico, personas que trabajan con sangre. Personas con múltiples parejas sexuales, personas que viajan a zonas endémicas. La hepatitis B puede causar cirrosis, cáncer de hígado, insuficiencia hepática. La vacuna es efectiva y los beneficios superan claramente los riesgos para personas expuestas. Yo mismo estoy vacunado porque trabajo en entornos médicos. Tercera vacuna que sí recomiendo. Las vacunas tradicionales del esquema infantil que tienen décadas de evidencia como la vacuna triple viral contra sarampión, rubéola y paperas. La vacuna contra la difteria. La vacuna contra la poliomielitis. Estas vacunas han demostrado seguridad y efectividad en cientos de millones de personas durante décadas. Han salvado millones de vidas. Para niños sanos. Los beneficios son claros. Yo vacuné a mis hijos con estas vacunas siguiendo el esquema recomendado. Cuarta vacuna que sí recomiendo. La vacuna contra la neumonía neumocócica para adultos mayores de 65 años y para personas con enfermedades crónicas pulmonares o cardíacas. La neumonía mata a miles de adultos mayores cada año. La vacuna reduce significativamente ese riesgo. Para este grupo de edad, el beneficio es indiscutible. Mi recomendación a mis pacientes mayores es que se la pongan. Ahora déjame darte el protocolo completo de cómo tomar decisiones informadas sobre vacunas. Paso 1. Investiga la enfermedad que la vacuna previene. ¿Qué tan común es? ¿Qué tan grave es? ¿Cuál es tu riesgo real de contraerla? ¿Cuál es tu riesgo de complicaciones graves o muerte si la contraes? Busca datos de fuentes oficiales como la OMS, CDC. Estudios epidemiológicos. No te quedes solo con lo que dicen las noticias o las redes sociales. Paso 2. Investiga la vacuna. Específica. ¿Qué tipo de tecnología usa? ¿Es una vacuna de virus vivo atenuado, virus inactivado, proteínas recombinantes, ARN mensajero? ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? ¿Cuántas personas la han recibido? ¿Cuál es su efectividad? ¿Comprobada? Lee el inserto oficial de la vacuna, donde se listan todos los componentes y todos los efectos adversos conocidos. Paso 3. Revisa los sistemas de farmacovigilancia. Entra a VAERS. Udra Vigilancia, el sistema de tu país. Busca reportes de efectos adversos de esa vacuna específica. Fíjate en patrones. Si hay miles de reportes del mismo efecto adverso, eso es una señal. Aunque estos sistemas no prueban causalidad, te dan información valiosa sobre posibles riesgos. Paso 4. Evalúa tu situación personal. ¿Cuál es tu edad? ¿Tienes enfermedades crónicas? ¿Tomas medicamentos inmunosupresores? ¿Tienes alergias? ¿Tienes antecedentes de reacciones adversas a vacunas? ¿Estás embarazada o amamantando? ¿Cuál es tu estilo de vida, tu ocupación, tu nivel de exposición? Todo esto cambia tu análisis de riesgo en beneficio. Paso 5. Consulta con un médico que esté dispuesto a tener una conversación honesta contigo, no con un médico que simplemente sigue protocolos ciegos. Pregúntale, doctor, ¿cuál es mi riesgo específico de esta enfermedad? ¿Cuál es la efectividad real de esta vacuna para alguien como yo? ¿Cuáles son los posibles efectos adversos en mi caso? ¿Qué pasaría si decido no vacunarme? Un buen médico te va a ayudar a analizar los datos, no te va a presionar ni te va a juzgar. Paso 6. Toma tu decisión informada. No basada en miedo, no basada en presión social, no basada en titulares alarmistas. Basada en datos, en ciencia, en tu situación personal. Y sea cual sea tu decisión, asegúrate de que sea tuya. No de tu gobierno, no de tu empleador, no de las redes sociales. Tuya. Ahora quiero ser muy claro sobre algo crítico. Yo no estoy diciéndote que no te vacunes. Yo no estoy diciéndote que todas las vacunas son malas. Lo que estoy diciéndote es que tú tienes el derecho y la responsabilidad de tomar decisiones informadas sobre tu salud. Que no todas las vacunas son iguales. Que el análisis de riesgo-beneficio cambia según la persona. Que hacer preguntas no te hace antivacunas, te hace responsable. Y que la ciencia real, la ciencia honesta, no es ciega, no es dogmática, no censura preguntas. La ciencia real se basa en datos, en análisis crítico. En debate abierto. Si después de investigar, después de consultar, decides vacunarte, perfecto. Es tu decisión informada. Si decides no vacunarte o posponer ciertas vacunas, también perfecto. Es tu decisión informada. Lo importante es que sea tu decisión, no la de alguien más. Y si un médico, una institución o un gobierno te está presionando, amenazando, manipulando para que tomes una decisión médica sin darte toda la información, eso no es ciencia, eso es coerción. Y la coerción no tiene lugar en la medicina ética. Algo más que necesito decir. Si eres padre o madre, esta información es todavía más importante. Tus hijos dependen de ti para tomar decisiones sobre su salud. No delegues esa responsabilidad ciegamente. Investiga cada vacuna que le van a poner a tu hijo.
Pregunta por qué es necesaria, cuál es el riesgo de la enfermedad para un niño sano, cuáles son los posibles efectos adversos, y toma decisiones basadas en el mejor interés de tu hijo específico, no en protocolos generales diseñados para poblaciones enteras. Ahora quiero pedirte algo. Si este video te dio información que no conocías, si te ayudó a entender que tienes derecho a hacer preguntas, compártelo. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con otros padres. Esta información necesita llegar a más personas. Pero te pido algo muy importante. Compártelo con respeto. No lo uses para atacar a personas que tomaron decisiones diferentes. No, lo uses para crear división. Úsalo para informar, para educar, para empoderar. Y por favor, déjame en los comentarios tu experiencia. ¿Has tenido efectos adversos de alguna vacuna? ¿Has investigado antes de vacunarte? ¿Qué preguntas tienes? Voy a estar leyendo todos los comentarios. Este es un espacio seguro para conversación honesta, sin juicios, y no olvides decirme de dónde nos sigues. México, Argentina, Colombia, España, Chile. Estados Unidos. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué otro tema quieres que hablemos en el próximo video? ¿Quieres que hable sobre cómo fortalecer tu sistema inmune naturalmente? ¿Sobre cómo leer estudios científicos? ¿Sobre otros temas médicos controversiales? Dímelo en los comentarios. Recuerda, tu salud es tu responsabilidad. Tienes derecho a información completa. Tienes derecho a hacer preguntas. Tienes derecho a tomar decisiones informadas. No dejes que nadie te quite eso. Cuida tu salud. Con conocimiento, no con miedo. Nos vemos en el próximo video.